En esta cápsula digital vamos a continuar trabajando con el diseño del plan de unidad didáctica, pero ahora nos vamos a dedicar a otro de los componentes curriculares del plan, que son los objetivos. En realidad, si uno va redactando el plan de unidad didáctica, luego del eje de la unidad didáctica, abajo van los objetivos y abajo van los contenidos. Pero hicimos una cápsula digital anterior para los contenidos porque para poder pensar los objetivos es más fácil primero tener claro qué vamos a enseñar, cuáles son los contenidos que vamos a trabajar en esta unidad didáctica y después nos preguntamos para qué los vamos a enseñar. Ahora, esa es la forma práctica, la forma que usualmente hacemos los docentes. Pero la forma lógica, y por eso así se escribe en el plan de unidad didáctica, es primero pensar en qué quiero que los alumnos aprendan, que son los objetivos, y luego qué les voy a enseñar para que aprendan eso y alcancen esos objetivos. ¿Sí? Por eso es que en el plan, en el documento curricular, primero van los objetivos y después los contenidos. Nosotros, para pensarlo y para ayudarlos a ustedes a pensar, preferí empezar por los contenidos. Vamos ahora a los objetivos. ¿Qué son los objetivos? ¿Y para qué los tenemos que escribir en el plan de unidad didáctica? Si ustedes tienen programas o planificaciones anuales completas, van a ver que ya hay objetivos en esas planificaciones, pero esos son los objetivos de toda la materia, de todo el espacio curricular. Lo que nosotros vamos a planificar aquí son los objetivos de esta unidad didáctica, de este pedacito de materia que vamos a trabajar, no de toda la materia. Entonces van a estar directamente referidos a los aprendizajes, a los contenidos que los alumnos tienen que lograr en este pedacito que se llama unidad didáctica. Bien, ahora vamos a ver cómo pensamos los objetivos. Cuando planificamos los contenidos en la cápsula anterior, dijimos, tenemos que pensar lo que el docente va a enseñar. Esos son los contenidos. Ahora, los objetivos tienen la otra cara de la moneda. Aquí tenemos que pensar qué es lo que los alumnos van a aprender. ¿Por qué es otra cara de la moneda y no la misma? Porque los docentes trabajamos con los contenidos para que los alumnos adquieran ciertos aprendizajes. Pero esos aprendizajes que adquieren los alumnos no son aprendizajes en donde todos los contenidos están por separado, en donde son puntitos del programa que tienen que repetir. No estamos trabajando con esa mirada del aprendizaje. Nosotros estamos trabajando con una mirada en donde el aprendizaje logra relacionar los contenidos, usar los contenidos, funcionalizar esos contenidos para resolver algo, para utilizarlo en algo, para poder pensar y analizar algo. Entonces, los docentes enseñamos los contenidos, ok, pero ¿qué tiene que aprender el alumno a partir de esos contenidos que le estamos enseñando? ¿Qué tiene que aprender a hacer? ¿Qué tiene que poder resolver el alumno a partir de haber comprendido esos contenidos? Entonces, ahora vamos a mirarlo del lado del alumno y vamos a preguntarnos, con lo que yo le voy a enseñar, ¿qué tienen que saber hacer? Pero porque además de que yo me pregunto esto y lo pongo como objetivos, esto es útil para el docente y para el alumno, porque si yo estoy diciendo que estos son los objetivos, los aprendizajes que el alumno tiene que lograr, lo que tiene que poder hacer una vez que ha finalizado el desarrollo de una unidad didáctica,
también estos mismos objetivos van a ser los criterios de evaluación para valorar los resultados del aprendizaje. Yo voy a evaluar los contenidos de la unidad, no todos separaditos, porque entonces si yo los evalúo todos separaditos, estoy pretendiendo que el alumno me repita contenidos conceptuales, me repita lo que yo le dije. Cuando estamos diciendo que el alumno tiene que aprender un complejo aprendizaje, tiene que adquirir un complejo aprendizaje que funcionalice esos contenidos. Entonces, ¿qué voy a evaluar? ¿Los contenidos que yo enseñé o los aprendizajes complejos que relacionan y usan esos contenidos y que aprendió el alumno? Lo segundo. Entonces, cuando yo arme la evaluación, ¿en qué voy a mirar? ¿Qué voy a mirar? ¿Los contenidos? No, los objetivos. Mi evaluación, cuando utilice la función sumativa, mi evaluación va a tener que estar pensada para evaluar esos objetivos. Por eso son tan importantes los objetivos. Porque cuando yo escribo los objetivos, lo que finalmente estoy escribiendo es lo que voy a mirar en el aprendizaje del alumno para aprobarlo o no aprobarlo. Si yo, por ejemplo, pongo como objetivo que el alumno logre utilizar herramientas teóricas para analizar las consecuencias de no sé qué cosa, cuando yo arme la evaluación, si el alumno me dice las herramientas teóricas, pero no me las logra utilizar en el análisis de la consecuencia de no sé qué cosa, no lo voy a poder aprobar. Por eso es tan importante pensar en los objetivos, porque además, cuando yo pienso en los objetivos, y al mismo tiempo estoy pensando en la evaluación, tengo que pensar en cómo voy a hacer el recorrido, qué voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar para que el alumno lo pueda aprender, y en qué tengo que hacer foco para detectar si el alumno no lo está aprendiendo y poder ayudarlo. Entonces, los objetivos son una parte muy importante de la unidad didáctica. Me hacen poner el foco en eso que el alumno tiene que aprender a partir de lo que yo le voy a enseñar. Para formularlos, para redactarlos, tenemos que tener en cuenta estas características. Primero, cada objetivo es una oración comenzada con un verbo en infinitivo. No es un párrafo, no es una explicación, es una expresión concreta de lo que el alumno tiene que lograr. Por ejemplo, lo que yo decía recién, utilizar herramientas teóricas para analizar las consecuencias de verter fluidos o contaminantes en los fluidos naturales. Punto. Eso me llevó 2 renglones. No tengo que explicar, por ejemplo, los ríos, mares y océanos. O, por ejemplo, los contaminantes que provienen de no sé dónde. O en los casos en que la empresa... No tengo que detallar tanto, porque es como un ítem a tener en cuenta. Es lo que voy a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, breve, concreto, conciso, en una única oración, comenzada con verbo en infinitivo y que no tenga más de 1 o 2 renglones. Y 2 renglones como máximo, ¿sí? Cuanto más puntual, acotado, mejor. Como dijimos antes que estos objetivos iban a ser nuestros criterios de evaluación, bueno, entonces tienen que ser evaluables y observables. Es decir, yo tengo que poner objetivos que después los pueda evaluar. Por ejemplo, si yo pongo como objetivo, no sé, adquirir una valoración crítica y comprometida como ciudadano en el sistema político democrático. ¿Y cómo evalúo yo eso? ¿Cómo veo si el alumno asume una posición crítica y comprometida con la democracia?
Eso es imposible evaluar. Entonces eso, aunque puedo poner algún contenido actitudinal relacionado con eso, no lo puedo evaluar sumativamente. No puedo ver si el alumno efectivamente, no puedo, porque no se ve, porque no se observa, y menos lo puedo observar en el tiempo acotado de mi clase y adentro del aula. Así que yo tengo que poner objetivos que realmente después yo pueda ver en alguna producción concreta del alumno dentro del aula, en el espacio en el que yo tengo interacción con él, si lo adquirió o no lo adquirió. Por eso es que también estos objetivos tienen que ser realistas, posibles, los tengo que poder enseñar y el alumno lo tiene que poder aprender en el tiempo que tenemos juntos. No es un objetivo a largo plazo, no es un objetivo para cuando él se reciba o para cuando termine la carrera o para cuando lea toda la materia, porque estamos en una unidad didáctica, y termine sabiéndolo. No. En el tiempo que dura el desarrollo de la unidad didáctica, el alumno lo tiene que adquirir, tiene que lograrlo. Y también lo tiene que lograr en las dimensiones que yo propuse los contenidos. Supongamos que puse todos contenidos conceptuales y procedimentales, que es lo que debe ocurrir. Bien, no puedo poner objetivos solamente conceptuales, porque eso significa que voy a enseñar contenidos procedimentales que no voy a evaluar. Y al revés tampoco, no puedo poner todos contenidos conceptuales y después objetivos más de tipo procedimental, objetivos en donde el alumno tiene que aprender a hacer algo. Porque si yo quiero que aprenda a hacer algo, tendré que poner contenidos procedimentales para enseñarle a hacer eso. Entonces tiene que haber coherencia entre los contenidos, la dimensión priorizada y los objetivos que propongo. Y por último, una recomendación muy especial, pero que esto tiene que ver con cualquier materia y con cualquier documento curricular, que estos objetivos sean motivadores, es decir, que este saber hacer, estos aprendizajes que yo le estoy pidiendo a los alumnos, realmente sean significativos para ellos, tengan que ver con su vida diaria, con su vida cotidiana, si están en la secundaria, o con su futuro profesional, si están en la universidad o en un instituto superior. ¿Cómo los escribo? Dije, por afirmación corta y directa, una oración iniciada con un verbo en infinitivo, terminado en ar, ir, no conjugado. Adquirir tal cosa, discriminar tal otra, diferenciar tal otra, relacionar tal cosa con tal cosa, analizar las consecuencias de, y teniendo en cuenta que es un aprendizaje que debe lograr el alumno, no algo que voy a favorecer yo como docente. Por lo tanto, por más que ustedes lo van a encontrar, y está mal, lo van a encontrar en los planes curriculares, en los flyers de difusión de cursos en donde ponen los objetivos. Los objetivos no son las cuestiones que el docente va a favorecer o propiciar, es lo que el alumno va a lograr. Entonces yo no podría poner acá favorecer tal cosa. No, porque el docente es el que va a favorecer, el alumno es el que va a ser favorecido en todo caso. Pero yo tengo que expresarlo indicando lo que el alumno va a adquirir, no lo que el docente va a hacer para que eso ocurra. Proporcionar herramientas para, no, será adquirir herramientas para. Propiciar un análisis crítico, no, analizar críticamente, ¿ok? Entonces, el docente ahí no tiene nada que hacer. Esto que es lo que el docente le va a aportar al alumno, los procesos que va a favorecer, lo que pretende él como docente lograr en el alumno, eso va en todo caso en la fundamentación de la materia, de todo el programa. Entonces ahí sí, en la fundamentación digo lo que yo pretendo. Pretendo favorecer tal cosa, propiciar tal otra, generar tal cosa, influir en...
todo eso va en la fundamentación, en los objetivos generales de la materia y en los objetivos específicos de cada unidad didáctica. El verbo que yo pongo no está referido a mí como docente, sino al alumno y en función de lo que tiene que lograr. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Qué pasos tenemos que seguir? ¿Cómo hacemos para pensar cuáles son los objetivos de nuestra unidad didáctica? Consejitos prácticos. Los contenidos de una unidad didáctica, los contenidos que pusimos en la unidad didáctica, refieren a los aprendizajes que van a hacer los alumnos, pero no refieren directamente. O sea, no es que para un contenido hay un objetivo, para otro contenido hay otro objetivo, no, porque justamente los objetivos son aprendizajes que se logran relacionando contenidos. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es lo siguiente, voy recorriendo los contenidos y digo, estos contenidos, estos primeros contenidos forman como un bloquecito, todo relacionado, que cuando yo lo termine de dar, con esto el alumno va a poder hacer tal cosa. Ese es el objetivo. Lo que el alumno va a poder hacer una vez que ha comprendido este bloquecito de contenidos. Y sigo haciendo lo mismo con cada una de las partes de la unidad didáctica. Entonces, ¿qué hago? Digo, voy leyendo la unidad. Y entonces los mismos contenidos me van a ir indicando, me van a ir diciendo, bueno, a ver, esto va todo junto. ¿Por qué? Porque con todo esto junto los alumnos van a poder analizar tal cosa, van a poder diferenciar tal otra. Lo que sigue, y después, hasta acá, bueno, y hasta acá también, este otro pedacito, esto va todo junto, está todo relacionado, porque después de ver todo esto, los alumnos van a poder hacer tal cosa. Entonces, si a ustedes les pasa que en vez de tener un bloquecito de contenidos, tienen un solo contenido al que le quieren derivar un verbo, es porque este contenido está muy poco detallado. Ahí adentro hay un montón de contenidos que están relacionados y que son los que efectivamente hay que escribir, porque lo que estos contenidos hacen al relacionarse es producir el objetivo. No es un único contenido, son muchos contenidos que refieren a un objetivo. Entonces, primer paso, determinar como esos bloquecitos que yo me tengo que dar cuenta al leer los contenidos de la unidad, que son como cosas que se relacionan. Y que generalmente esos bloquecitos los voy a desarrollar o en una clase o en una secuencia didáctica, pero van a referir a algo. Una vez que separamos los contenidos en bloquecitos, pensamos, ¿no? Bien, este bloquecito. Cuando termine yo de dar este bloquecito, ¿para qué lo va a usar el alumno? ¿Para hacer qué cosa? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué va a sacar como aprendizaje general de este bloquecito el alumno? Ese es el objetivo. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ajustamos el verbo, para que ese verbo que utilicemos en el objetivo describa bien, adecuadamente, eso que el alumno va a hacer con este grupito de contenidos. Y lo escribimos. Una vez que lo escribimos, tenemos que hacer un chequeo. Un primer chequeo, pensar, esto que yo escribí como objetivo, ¿es evaluable? ¿Es observable? ¿Voy a poder ver durante el desarrollo de la unidad o al finalizar o en la clase? ¿Voy a poder ver que esto se adquirió? Si no es evaluable, lo modifico. Y otro segundo chequeo que tenemos que hacer es corroborar que para este objetivo que yo propuse, haya suficientes contenidos enseñados por mí. Es decir, yo veo el objetivo, lo leo y digo, bueno, a ver, para poder lograr este aprendizaje, este alumno tiene que saber esto. ¿Está todo escrito ahí? ¿Está bien detalladito ahí en el contenido esto? Si no está,
Lo agregamos, lo detallamos, lo ampliamos, lo modificamos, hacemos lo que tengamos que hacer. Una vez que terminamos con los objetivos y ya los tenemos armaditos y escritos, tenemos que pensar el título general de la unidad didáctica. ¿Y por qué recién ahora? Y porque ahora ya tenemos los contenidos, ya tenemos los objetivos y el título de la unidad didáctica no puede ser el número de orden. No podemos poner unidad 2, porque no nos dice nada. Ponemos unidad 2, ok, porque expresa el orden de esa unidad en el programa. Pero además de ser la unidad 2, ¿de qué trata esto? Lo que vamos a enseñar, ¿qué es? Bien, ese es el título, el eje de la unidad didáctica. Este eje tiene que decirnos, tiene que identificar claramente lo que está dentro de la unidad didáctica. Y no tiene que ser excesivo, por ejemplo, yo no podría poner derechos humanos, cuando a lo mejor adentro lo que va a haber es la historia de los derechos humanos. Porque derechos humanos es algo mucho más amplio que solamente la historia. No podría poner funciones del, no sé, de la gerencia ejecutiva y adentro poner algo que tenga que ver con la comunicación y nada más. No, yo tengo que chequear que el título de la unidad didáctica, el eje de la unidad didáctica, responda a los contenidos que tengo adentro de la unidad didáctica y a los objetivos que persigo. Que ni quede más chiquitito en la extensión, ni que esté abordando más de lo que dice la unidad didáctica. Así que revisen el eje. Y ese eje puede estar formulado como ustedes quieran. Puede ser el titulito, el más tradicional, puede ser un problema, puede ser una pregunta. Ahí lo dejo a criterio de ustedes. Cualquiera de estos tres pueden utilizar, porque cuando ustedes vayan a alguna institución educativa, les van a decir como título, como problema, como pregunta, como eje, y ahí pueden poner cualquier cosa, como contenido generador, o sea, cada institución le puede pedir un formato de título o de nombre de unidad didáctica diferente. Lo único que yo les pido es esto de que sea pertinente, que esté acotado a lo que voy a trabajar en esta unidad didáctica, que no se exceda, pero que tampoco se quede corto. Y con estas indicaciones terminamos esta cápsula digital y en la próxima vamos a hablar de cómo medimos y calculamos la duración de la unidad didáctica para escribirla en el plan.